Son las 11:30 de la noche en Buenos Aires y Casu todavía no suelta el teléfono. Del otro lado de la pantalla hay un mensaje de su abogado que lleva ahí 15 minutos sin que ella se atreva a contestar. En Jalisco ya son las 9. Y en Jalisco, unas horas antes, un juez acababa de admitir formalmente la demanda que Cristian Nodal presentó en su contra por la custodia, las visitas y la pensión de Inti. Mi gente, esto no es un rumor de programa de espectáculos. Esto está en un expediente, con fecha, con juzgado y con número de causa. Y lo que viene después de esa admisión es algo que ni el propio equipo de Nodal esperaba que se filtrara tan rápido. ¿Por qué un padre demanda a la madre de su hija por algo que él mismo dice, después, que no está pidiendo? ¿Por qué la notificación tiene que cruzar un océano entero por la vía diplomática en lugar de resolverse con una llamada entre abogados? ¿Qué es exactamente lo que Casu está señalando que él hizo, y por qué esa palabra, coerción, apareció escrita en documentos legales y no en un tuit de madrugada? Se los voy a contestar todo, con fechas, con cifras y con lo que cada uno ha dicho en público, para que ustedes saquen su propia conclusión sin que nadie se las imponga. Antes de seguir, mi gente, si este tipo de casos les indigna tanto como a mí, denle a suscribirse ahora mismo. Porque esta historia no se cierra en un video. Se cierra cuando esa niña cumpla 18 años y podamos decir que alguien contó la verdad completa mientras estaba pasando, no después, cuando ya no le sirve a nadie. El 4 de noviembre del año pasado, en un juzgado familiar de Jalisco, Cristian Nodal presentó una demanda civil contra Julieta Casuccelli, más conocida como Casu. La demanda pide 3 cosas concretas: un régimen de custodia, un régimen de convivencias y una pensión alimenticia provisional para Inti, la hija de ambos, que hoy tiene poco más de 2 años y medio y vive en Buenos Aires con su madre. El pasado no perdona. Ese dato, mi gente, ya cambia el marco de todo lo que se venía diciendo hasta ahora. Porque durante meses la narrativa pública fue que Nodal era el padre ausente, el que no aparecía, el que dejaba que todo cayera sobre Casu. Y de un día para otro apareció un expediente judicial con su nombre como demandante, no como demandado. Eso, en cualquier caso de familia, invierte por completo quién está pidiendo que a quién. ¿Recuerdan cuando les pregunté por qué la notificación tiene que cruzar un océano? La respuesta tiene que ver con algo que en México se llama carta rogatoria, y quiero explicarles bien esto porque no es un tecnicismo cualquiera, es la pieza que explica todo el ritmo lento de este caso. Cuando una persona demandada vive en un país distinto al del juzgado que lleva el proceso, ese juzgado no puede simplemente mandar un correo o una notificación digital. Tiene que pedirle formalmente a la Cancillería de su propio país que se comunique con la Cancillería del país donde vive la persona, y esa segunda Cancillería es la que finalmente designa a alguien, muchas veces un oficial de justicia local, para entregar los papeles en mano. Es un mecanismo diplomático, lento, burocrático, pensado originalmente para litigios comerciales entre empresas de distintos países, no para el drama íntimo de 2 padres separados. Y aún así, es la única vía legal disponible cuando Casu vive en Argentina y el juzgado que admitió el caso está en Jalisco. Aquí es donde el caso se pone denso, porque el propio abogado de Nodal, un hombre llamado César Muñoz, salió a aclarar algo en diciembre que muchos pasaron por alto entre tanta noticia. Dijo que la demanda no busca modificar la custodia ni reducir la pensión. Dijo que lo único que Nodal quiere es transparencia sobre el destino del dinero que él ha estado entregando. Según lo que se reportó con documentos del litigio a la vista, Nodal afirma haber entregado más de 12 millones de pesos mexicanos en 13 meses, alrededor de $700,000, y que esos pagos se hicieron en efectivo, a través de terceros, porque Casu, según él, solo aceptaba recibirlo así estando en Argentina. 12 millones de pesos. En efectivo. Por instrucción de ella, según lo que él mismo está afirmando en un documento legal firmado con su nombre. Y aquí, mi gente, viene la parte que de verdad les tiene que hacer parar la oreja. Porque en ese mismo litigio, según reportó Univisión citando directamente el expediente, Nodal acusa a Casu de haber condicionado el permiso para tramitarle a Inti un pasaporte y una visa, exigiéndole a cambio que aumentara los depósitos de la manutención. Y el medio fue más allá, usando una palabra que en derecho de familia pesa muchísimo. Dijeron que esa conducta, a de comprobarse, podría configurarse como coerción. Coerción no es un adjetivo de programa de chismes. Es un término legal. Y que aparezca redactado dentro de un documento judicial cambia por completo el tono de lo que estamos viendo aquí. Piénsenlo un momento, porque el detalle importa. Si un padre necesita el consentimiento de la madre para sacar del país a su propia hija,
y esa madre pone condiciones económicas para dar ese consentimiento, la línea entre negociar y presionar se vuelve finísima. Y esa línea finísima es exactamente la que un juez de familia en Jalisco va a tener que trazar, con pruebas, con mensajes, con transferencias, no con opiniones de redes sociales. Casu, por su parte, nunca ha negado públicamente que hubo tensión sobre los viajes de su hija. Meses atrás, en un testimonio que se viralizó completo en cuestión de horas, ella contó un episodio con Nodal que describió como uno de los peores momentos de su vida. Dijo que sintió que él, mirándola directamente, le hizo entender que tenían control total sobre las decisiones que afectaban a Inti. No usó comillas textuales de una amenaza explícita, pero la sensación que transmitió fue de indefensión total frente a alguien con más poder, más dinero y más entorno legal detrás. Ese testimonio, mi gente, fue tan fuerte que terminó empujando una propuesta legislativa en México que algunos medios ya conocen como la Ley Casu, pensada para agilizar los trámites de menores cuando uno de los padres está ausente o pone trabas administrativas a los viajes o documentos de un hijo. Quiero detenerme aquí un segundo, porque esto no es un detalle menor de color. Es raro, muy raro, que el testimonio de una figura pública sobre su propia experiencia como madre termine convertido en un proyecto de ley con nombre propio. Eso normalmente pasa cuando el relato conecta con miles de historias silenciosas de personas comunes que vivieron exactamente lo mismo sin cámaras ni seguidores. Escuchen bien esto, porque no es cualquier cosa. Un testimonio de una madre terminó empujando un cambio de ley en un país que no es el suyo. Pero la historia no se queda ahí, porque en agosto, meses antes de que se admitiera la demanda, Casu ya había dicho públicamente que no consideraba justa la pensión que Nodal le entregaba. Fue una declaración breve, sin cifras, sin detalles del monto, pero suficiente para encender la conversación pública sobre quién estaba realmente cubriendo los gastos de la niña. Y en marzo de este año, después de que se confirmara oficialmente la demanda, ella reapareció en redes con un carrete de fotos donde se le veía en plena gira, cantando frente a miles de personas, y al final, entre esas imágenes, aparecía Inti bajando unas escaleras disfrazada de princesa junto a la hija de una amiga suya. En ese mismo posteo incluyó un fragmento cantado de una canción llamada Engreído, una letra que muchos de sus seguidores interpretaron como una indirecta directa hacia Nodal, algo sobre callar la propia versión mientras el otro le echa tierra al nombre de una. Nadie confirmó públicamente que la canción fuera sobre él. Pero el momento en que decidió publicarla, justo después de la demanda, no pasó desapercibido para nadie que lleva tiempo siguiendo este caso. Y mientras tanto, del otro lado, Nodal también estaba construyendo su propia narrativa visual, con la misma intensidad. En mayo compartió en redes una habitación que preparó para Inti en su residencia de Texas. Una cuna con la imagen de la Virgen de Guadalupe, un mural de desierto pintado a mano, nubes colgantes del techo, el nombre de la niña tallado en la cabecera de la cama y, sobre el colchón, un cuento infantil ilustrado con cactus, con una frase que hablaba de un forajido soñador que finalmente encontró el camino de regreso gracias a un nuevo motivo en su horizonte, su hija, su sol. Fue un gesto pensado, cuidado hasta el último detalle, para verse como amor de padre. Pero no todos lo leyeron así. La hermana de Casu, Florencia Casuccelli, salió a las pocas horas con una publicación que no nombraba a nadie directamente, pero que muchos interpretaron sin dudarlo un segundo. Escribió que en un par de días, quizás antes, todos iban a entender por qué del otro lado se estaban dando, textualmente, esos manotazos de ahogado, armando todo ese circo. Un manotazo de ahogado no lo da alguien que se siente tranquilo. Quiero que nos detengamos aquí, mi gente, porque hay un patrón que se repite en casos de padres famosos separados de madres que también tienen carrera propia, y vale la pena nombrarlo sin acusar a nadie de nada que no esté probado. Cuando uno de los dos padres tiene una plataforma pública mucho más grande, con equipos de comunicación, con relaciones públicas, con capacidad de instalar una narrativa en cuestión de horas, la disputa legal deja de ser solo legal. Se vuelve también una disputa de percepción, de quien logra parecer más entregado, más dolido, más razonable frente a millones de personas que ven fragmentos sueltos de una historia completa que solo ellos dos conocen del todo. Eso no significa que uno esté actuando de mala fe y el otro no. Significa que ambos, quieran o no, están narrando para una audiencia, no solo negociando entre abogados. Retomando la pregunta que les hice al principio, sobre por qué un padre demanda a la madre de su hija por algo que después asegura que no está pidiendo. La respuesta que emerge de todo lo que hemos repasado no es una confesión ni un crimen confirmado por ningún tribunal todavía. Es un patrón.
Es un hombre que presenta un documento legal pidiendo transparencia sobre un dinero que él mismo dice haber entregado en efectivo por instrucción de ella, mientras un medio serio reporta que en ese mismo documento aparece la palabra coerción aplicada a su propia conducta respecto al pasaporte y la visa de la niña. Es una madre que meses antes describió sentirse bajo un control que ella calificó como total, y que después de la demanda decide, en lugar de desaparecer o victimizarse públicamente, mostrarse más fuerte que nunca, en el escenario, con su hija, sin dar explicaciones a nadie. Vamos a hablar un momento de los tiempos, porque en estos casos el calendario cuenta tanto como los hechos. La demanda se presentó el 4 de noviembre. Fue admitida formalmente semanas después. Y desde entonces, el expediente sigue detenido esperando esa notificación por carta rogatoria que les expliqué antes, un trámite que, según explicó el propio presidente del Tribunal de Jalisco en una entrevista, podía demorarse hasta enero o febrero de este año por el receso judicial de fin de año, y que hacia mayo todavía seguía sin completarse del todo. Eso significa que, mientras ustedes ven este video, es muy probable que el proceso formal apenas esté por arrancar de verdad, con alegatos, con pruebas, con la posibilidad de que caso impugne directamente la competencia del juzgado mexicano alegando que la niña ha vivido siempre y seguramente seguirá viviendo en Argentina. Y aquí aparece otro dato que pocos canales han explicado bien. Si Casu decide pelear la competencia territorial, es decir, argumentar que un juzgado mexicano no debería decidir sobre una niña argentina que nunca ha vivido en México, el caso puede estirarse muchísimo más de lo que cualquiera de los dos quisiera. Los tribunales, cuando hay dos países de por medio, suelen priorizar el lugar de residencia habitual del menor. Eso no significa automáticamente que Casu vaya a ganar ese punto, pero sí significa que Nodal eligió, al presentar la demanda en Jalisco y no en Buenos Aires, jugar en el terreno donde él tiene ventaja de idioma, de entorno, de conocidos, de abogados de confianza. Y eso, guste o no, es una decisión estratégica tan legítima como cuestionable, dependiendo de qué lado del expediente estén parados. Vamos a ese dato devastador que les prometí, porque no quiero que se queden solo con la superficie de las cifras. El propio Nodal, hablando con la prensa después de un show en el Palenque de Texcoco, explicó con sus propias palabras qué busca con esta demanda. Dijo textualmente que está cediendo para que su hija esté lo menos expuesta posible en redes sociales, y que su demanda va justamente por ahí, para que no se le siga exponiendo. También dijo que quiere que se regule una manutención y que se regulen las visitas y el tiempo con ella, para, en sus palabras, empezar a verla. Empezar a verla. Esa frase, dicha por el propio padre en una rueda de prensa, implica algo que muy pocos análisis se han detenido a señalar. Implica que hasta ese momento, el contacto entre Nodal e Inti no era regular, ni frecuente, ni estaba garantizado por ningún acuerdo formal. Un padre que ya ve a su hija con normalidad no necesita demandar para empezar a verla. Necesita demandar, como mucho, para formalizar algo que ya existe. La palabra empezar sugiere justo lo contrario. Y ahí aparece la contradicción central de todo este caso, la que conecta con la acusación de coerción del expediente. Si Nodal argumenta en su demanda que su prioridad es proteger a la niña de la exposición en redes, y al mismo tiempo el mismo documento lo acusa de haber condicionado un permiso de viaje para presionar por más dinero, entonces estamos frente a dos versiones del mismo hombre que no terminan de encajar del todo. Un padre protector que blinda la privacidad de su hija, y un padre que, según lo que reportó Univisión con el expediente en la mano, habría usado el papeleo migratorio de esa misma hija como moneda de cambio. Ninguna de las dos versiones anula automáticamente a la otra. Las personas son contradictorias, y los padres separados en pleitos legales, mucho más. Pero el trabajo nuestro aquí, mi gente, es ponerles las dos versiones sobre la mesa con la mayor precisión posible, sin quedarnos solo con la que más conviene al relato de un lado o del otro. Ahora quiero llevarlos un poco más atrás en el tiempo, porque para entender bien este momento hace falta entender cómo llegamos hasta aquí. Casu y Nodal terminaron su relación hace ya un tiempo, en medio de una enorme exposición mediática, con Nodal iniciando casi de inmediato una relación pública con Ángela Aguilar que se formalizó rápidamente en matrimonio. Ese cambio de pareja, tan veloz, tan visible, fue el que primero encendió las sospechas del público sobre el trato que Inti podría estar recibiendo dentro de esa nueva configuración familiar. Casu, por su parte, mantuvo casi siempre un perfil centrado en su carrera, en su gira, en su música, evitando ataques directos y personales, algo que muchos de sus seguidores interpretan como dignidad y otros, los más críticos, interpretan como una estrategia calculada de imagen pública.
Las dos lecturas conviven en la conversación, y ninguna de las dos tiene forma de probarse desde afuera. ¿Recuerdan la pregunta que les dejé sobre qué exactamente está señalando Casu que Nodal hizo? La respuesta, mi gente, no viene de un posteo suyo directo, sino del propio texto de la demanda que Nodal presentó, tal como fue reportado por Univisión con documentos a la vista. Es dentro de ese papel donde aparece la acusación de que Casu condicionó el consentimiento migratorio de la niña a cambio de más dinero, y es también dentro de ese mismo papel donde el medio que tuvo acceso a él utiliza la palabra coerción para describir lo que esa conducta podría configurar legalmente. Es decir, la acusación más fuerte de este capítulo no salió de un video viral de Casu enfrentando a Nodal en redes. Salió filtrada del propio expediente que él mandó a presentar. Eso cambia el peso de la historia. Porque cuando la parte más grave de una acusación aparece dentro de un documento legal y no en una declaración pública calculada para generar indignación, la credibilidad de esa acusación sube, no por quien la dice, sino por donde quedó escrita. Vamos a hablar ahora de algo que casi nadie está conectando bien, y que tiene que ver con el contexto más amplio de padres famosos peleando la custodia de hijos pequeños fuera de su país de residencia. No es la primera vez que esto ocurre en el mundo del espectáculo latino, y probablemente no será la última. El patrón general, sin nombrar casos específicos que no vienen al caso aquí, suele repetirse así: el padre con más recursos legales intenta trasladar el litigio a la jurisdicción donde tiene más contactos, más conocimiento del sistema y más capacidad de presión mediática. La madre, generalmente con la custodia física de hecho porque el niño vive con ella, pelea por mantener el proceso en su propio país, donde conoce el sistema, tiene su red de apoyo y no depende de traducciones ni de vuelos intercontinentales para cada audiencia. Esa tensión geográfica, que suena aburrida cuando se explica en frío, es en realidad el corazón de la mayoría de estos conflictos, más incluso que el dinero. Y el dinero, en este caso, tampoco es un tema menor. 12 millones de pesos en 13 meses no es una cifra simbólica. Es, según lo que el propio Nodal declaró en su demanda, más de 900,000 pesos mensuales en promedio. Para ponerlo en perspectiva sin exagerar nada, esa cifra multiplica varias veces el ingreso mensual que recibe la inmensa mayoría de las familias en cualquiera de los dos países donde se está litigando este caso. Que exista una disputa sobre si esa cantidad es suficiente, insuficiente, o si se está usando correctamente, dice mucho sobre lo que implica criar a un hijo dentro del mundo del espectáculo, donde hasta la manutención se convierte en material de titular. Frase corta. Dinero y poder, siempre juntos. Vamos a cerrar el bloque de hechos duros con algo que conecta directamente con el título de este video. Hasta el momento en que se armó esta investigación, ni Nodal ni su equipo legal han salido a desmentir públicamente, con nombre y apellido, la acusación de coerción que apareció reportada en relación al expediente. Su abogado, César Muñoz, se limitó a aclarar que la demanda no busca modificar custodia ni pensión, pero no se refirió directamente, en ninguna declaración que haya podido rastrearse, a la acusación específica sobre el pasaporte, la visa y el supuesto condicionamiento económico. Ese silencio, mi gente, en un caso donde cada declaración se analiza palabra por palabra, dice tanto como cualquier comunicado. Silencio que pesa más que cualquier desmentido. Ahora bien, quiero ser justo con las dos partes antes de cerrar, porque este canal no está aquí para juzgar a nadie sin pruebas completas, sino para ponerles la información verificable frente a los ojos. Es perfectamente posible, y legalmente relevante, que exista una explicación distinta a la que sugiere la palabra coerción. Puede que Casu haya pedido garantías razonables antes de autorizar un viaje internacional de su hija con el padre, algo que cualquier madre separada, famosa o no, consideraría prudente. Puede que la comunicación entre ambos, filtrada de forma parcial en un documento legal redactado por los abogados de Nodal, no refleje con exactitud el tono ni el contexto real de esas conversaciones. Los documentos legales, mi gente, están escritos por una de las partes para favorecer su propia posición, y eso hay que tenerlo siempre presente antes de sacar conclusiones definitivas. Lo que sí es un hecho, no una interpretación, es que el proceso sigue abierto, que la notificación formal a Casu seguía pendiente hacia mediados de este año, y que hasta que esa notificación no se complete, ella ni siquiera ha tenido, en términos procesales, la oportunidad formal de presentar su propia versión ante ese juzgado específico. Todo lo que hemos hablado hoy sobre su posición viene de entrevistas, de publicaciones en redes y del testimonio que dio meses antes de que existiera esta demanda, no de una respuesta legal formal dentro de este expediente en particular. Eso también es parte de la historia.
Una mujer que, según el calendario judicial, todavía no ha podido responder oficialmente a las acusaciones contenidas en la demanda que un juzgado mexicano ya admitió. Yo no les voy a decir quién tiene la razón, porque no me corresponde y porque los documentos completos todavía no son públicos en su totalidad. Lo que sí les puedo decir, con toda la evidencia que hemos repasado hoy, es que cuando una palabra como coerción aparece en un papel legal y no en una publicación de Instagram, alguien tarde o temprano tiene que rendir cuentas frente a un juez, no frente a nosotros, no frente a los comentarios, no frente a la opinión pública que se forma en minutos con fragmentos de información. Díganme en los comentarios, con una sola palabra, ¿quién creen que va a salir peor parado cuando la notificación por fin llegue completa a Buenos Aires y el proceso arranque de verdad? Y en la próxima entrega vamos a repasar, con documentos en mano, qué dice exactamente la ley Casu, en qué etapa legislativa se encuentra hoy, y si de verdad tiene posibilidades reales de aprobarse este año o si va a quedar, como tantas otras iniciativas nacidas de un caso mediático, archivada en un cajón en cuanto la noticia deje de estar en tendencia. Nos vemos en la próxima entrega, mi gente. Cuídense mucho.